La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que llevó la tecnología militar a nuevas alturas, especialmente en el teatro del Pacífico, donde las vastas extensiones de mar y cielo fueron los escenarios principales. El dominio naval y aéreo se volvió crucial, y los portaaviones se convirtieron en las verdaderas fortalezas flotantes. En este contexto, Japón, con su potente flota, buscaba consolidar su poderío en el océano. Pero cuando las mareas de la guerra comenzaron a girar en su contra, la necesidad de un arma definitiva se hizo más evidente que nunca. Así, nació uno de los proyectos más ambiciosos de la historia naval japonesa, el superportaaviones Shinano. Este gigantesco buque, más grande que cualquier otro portaaviones de su tiempo, debía cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, su vida fue tan corta como misteriosa. Solo fue visto 2 veces antes de desaparecer bajo las olas del Pacífico, llevando consigo un legado de secretos y tragedias. El contexto de la guerra en el Pacífico. Para entender por qué el Shinano fue tan importante, es necesario retroceder al principio del conflicto. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Japón había alcanzado una expansión impresionante por todo el Pacífico. Utilizando su flota de portaaviones como el pilar de su ofensiva, lanzó un ataque devastador contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor en diciembre de 1941. Fue un golpe estratégico que dio a Japón una ventaja inicial, permitiéndole avanzar por territorios como las Filipinas, Malasia y gran parte del sudeste asiático. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Las fuerzas estadounidenses, tras recuperarse del golpe de Pearl Harbor, empezaron a contraatacar. Batallas clave como la del Mar de Coral, y especialmente, la batalla de Midway en junio de 1942, alteraron radicalmente la situación. En Midway, la Armada Imperial Japonesa perdió 4 de sus principales portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Iryu. Estas pérdidas fueron devastadoras, ya que los portaaviones eran la columna vertebral de la estrategia ofensiva de Japón en el Pacífico. Mientras tanto, Estados Unidos, con su capacidad industrial superior, comenzó a construir portaaviones a un ritmo vertiginoso. Para Japón, la necesidad de reemplazar su flota se convirtió en una cuestión de supervivencia. En Midway, la Armada Imperial Japonesa perdió 4 de sus principales portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Iryu. Estas pérdidas fueron devastadoras, ya que los portaaviones eran la columna vertebral de la estrategia ofensiva de Japón en el Pacífico. Mientras tanto, Estados Unidos, con su capacidad industrial superior, comenzó a construir portaaviones a un ritmo vertiginoso. Para Japón, la necesidad de reemplazar su flota se convirtió en una cuestión de supervivencia. Japón entendió que no podía competir con la producción masiva estadounidense. En lugar de intentar igualar la cantidad de portaaviones, decidió construir algo diferente, algo más grande, más resistente y más poderoso. Un portaaviones que pudiera no solo lanzar ataques devastadores, sino también apoyar y reparar a otros buques en combate. Así, surgió el concepto del Shinano. La concepción del Shinano, de acorazado a portaaviones. El Shinano fue originalmente concebido como un acorazado de la clase Yamato, una serie de buques de guerra diseñados para ser los más grandes y poderosos jamás construidos. Los otros 2 barcos de esta clase, el Yamato y el Musashi, eran monstruos del mar, equipados con enormes cañones de 460 milímetros capaces de destruir cualquier enemigo a kilómetros de distancia. Estos acorazados eran auténticas fortalezas flotantes, con un blindaje tan grueso que se pensaba que eran invulnerables a cualquier ataque enemigo. Sin embargo, tras la batalla de Midway, quedó claro que el futuro de la guerra naval estaba en los portaaviones, no en los acorazados. Japón tomó la decisión de reconvertir el Shinano en un portaaviones. Pero no sería cualquier portaaviones. Con una longitud de 265 metros y un desplazamiento de más de 72,000 toneladas, el Shinano sería, por mucho, el mayor portaaviones jamás construido en su tiempo. Sería capaz de transportar aviones, pero también funcionaría como un centro de reparación para otros portaaviones dañados en batalla. La ampliación de su cubierta para albergar aeronaves. Mientras que otros portaaviones japoneses se enfocaban en la ofensiva pura, el Shinano se diseñó con un propósito estratégico diferente: ser una base flotante, un buque que no solo lanzaría ataques aéreos, sino que también podría reabastecer y reparar a otras unidades. Su blindaje, herencia de su concepción original como acorazado, era tan grueso que se pensaba que ninguna bomba o torpedo podría hundirlo. Sin embargo, este mismo blindaje, junto con la prisa en su construcción, también contribuiría a su trágico destino.
A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban en el Pacífico, la urgencia por poner al Shinano en servicio creció. Japón, desesperado por cualquier ventaja, apresuró su botadura en noviembre de 1944. Aunque el buque aún estaba incompleto y muchos de sus sistemas vitales no habían sido instalados adecuadamente, el alto mando japonés confiaba en que su tamaño y su blindaje le permitirían sobrevivir a cualquier ataque hasta que pudiera ser completamente equipado. El secreto mejor guardado de Japón. La botadura del Shinano fue un evento cargado de simbolismo. Aunque la mayoría del público no conocía los detalles exactos del buque, los altos mandos japoneses veían en él una esperanza en medio de una guerra que cada vez se volvía más sombría. Para mantener el proyecto en secreto, las áreas clave del astillero de Yokosuka fueron cubiertas con redes de camuflaje y se prohibió el acceso a personal no autorizado. Cualquier filtración de información sobre el tamaño y el propósito del Shinano habría dado una ventaja a los estadounidenses. El secreto que rodeaba al Shinano era total. Japón sabía que los submarinos y aviones espías estadounidenses patrullaban constantemente las aguas alrededor de sus astilleros. Un buque de tal tamaño no podía pasar desapercibido, y cualquier indicio de su existencia podría atraer la atención enemiga. Por eso, la primera misión del Shinano era simple pero vital: llegar al puerto de Kure, donde recibiría el resto de su armamento y sistemas. Un coloso en el mar, el viaje final del Shinano. El 28 de noviembre de 1944, el Shinano emprendió su primer y único viaje. Zarpó de Yokosuka bajo la cobertura de la noche, con la esperanza de llegar a salvo a Kure sin ser detectado. Sin embargo, lo que la tripulación del Shinano no sabía era que un enemigo ya estaba acechando en las profundidades. El submarino estadounidense USS Archerfish patrullaba las aguas cercanas, buscando cualquier objetivo japonés. Cuando el capitán del Archerfish, Joseph Enright, divisó una enorme sombra en el horizonte, sabía que se trataba de un blanco importante, aunque no sabía exactamente qué era. El Archerfish comenzó a seguir al Shinano, esperando el momento adecuado para atacar. Con precisión fría y calculada, Enright ordenó el lanzamiento de 6 torpedos en la madrugada del 29 de noviembre. 4 de ellos impactaron en el costado del Shinano, abriendo enormes agujeros en su casco. A pesar de su enorme tamaño y blindaje, el Shinano estaba vulnerable. Los sistemas de control de inundaciones, que aún no habían sido completados, fallaron rápidamente. El agua comenzó a llenar los compartimientos inferiores, y la tripulación, muchos de ellos inexpertos, luchaban por mantener la nave a flote. Las bombas de achique no podían seguir el ritmo del agua que inundaba el casco, y pronto el Shinano comenzó a inclinarse peligrosamente. A medida que la situación empeoraba, los oficiales a bordo del Shinano tomaron la difícil decisión de abandonar el buque. Sin embargo, para muchos, ya era demasiado tarde. De los más de 2,400 hombres a bordo, más de 1,400 perderían la vida esa mañana. En menos de 8 horas después del ataque, el Shinano, el mayor portaaviones jamás construido en ese momento, se hundió bajo las aguas del Pacífico. Reflexiones y legado. El Shinano, una creación concebida para ser un símbolo del poder japonés, había desaparecido en su primer viaje. Un buque que nunca tuvo la oportunidad de demostrar su potencial. El silencio que siguió a su hundimiento fue sepulcral, ya que Japón mantuvo en secreto su pérdida hasta el final de la guerra. El orgullo y la esperanza que el Shinano representaba se desvanecieron junto con él, en las profundidades del océano. Con la pérdida del Shinano, Japón se vio privado de uno de sus activos más importantes. Mientras tanto, la maquinaria militar estadounidense continuó avanzando inexorablemente. La guerra en el Pacífico estaba cambiando rápidamente, y las esperanzas de Japón se desvanecían con cada isla conquistada por las fuerzas aliadas. Aunque el Shinano fue visto solo 2 veces, una en su botadura y otra cuando se hundió, su legado ha perdurado como un recordatorio de la rapidez con la que el curso de una guerra puede cambiar. A pesar de su corta vida, el Shinano sigue siendo un símbolo de las ambiciones y los errores de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia es un testimonio de los límites de la tecnología y el poder, y de cómo incluso los colosos más grandes pueden caer bajo el peso de sus propias imperfecciones.